todo lo que pueda decir de Metrópolis en pocos minutos y hasta en muchos minutos puede llegar a ser muy, muy breve, muy acotado, ¿no? Eh, para mí se está ante una de los 10 títulos esenciales del cine mudo y, por qué no, de la historia del cine. Y esto más allá de que la película sea muda y más allá de que la película tenga una duración extensa. Como comenté la semana anterior, es una película que se hizo 3 décadas más tarde, después de las primeras exhibiciones públicas de los hermanos Lumière en París, y, y el crecimiento formal, arquitectónico, estético que provoca una película como Metrópolis es irrebatible en ese sentido. Esa década del 20 del cine mudo, que está repleta de obras maestras, ya bocetadas algunas de esas obras maestras en la década anterior, como A través de Intolerancia o El nacimiento de una nación de Griffith, y con los primeros trabajos de Chaplin o de Buster Keaton y demás. En otras cinematografías, en esa segunda década del siglo XX, es decir, la década del 10, uno puede sumar algunas cuestiones relacionadas a la escuela nórdica, a algunas películas puntuales surgidas en Francia, a esa obsesión arquitectónica que tenían los italianos por el cine, en el cine mudo, ¿no? Especialmente con un título muy conocido llamado Caviria. Eh, y por supuesto todo lo que implica, digamos, ya desde 1917 en adelante, pero que va a tener su eclosión en los años 20, que provenía de la Unión Soviética. La escuela del montaje, ¿no? La escuela del choque de planos, la teoría trasladada al cine a través de las películas de Eisenstein, de Pudovkin, más adelante de Alexander Dovzhenko, las experimentaciones formales a través de Potenkin, al servicio de una ideología determinada, por supuesto: Octubre, La Madre, Tempestad sobre Asia, La Línea General. Pero se llega a la década del 20, que es la década de las explosiones de las vanguardias en diferentes partes del mundo. El surrealismo en París, construido a través de ejes provenientes del dadaísmo y del cubismo. Y también en Alemania surge el expresionismo alemán. El expresionismo alemán, que había tenido su carta de presentación en 1919 con el gabinete del doctor Caligari, que es el expresionismo de estudio, el expresionismo desde el mayor grado artificial, es decir, todo filmado en estudio. Tiene sus otras exploraciones en los años 20, cuando aparece una película llamada Nosferatu, que es un expresionismo de exteriores, de locaciones reales. El primer vampiro conocido, histórico de la historia del cine, el horrible Max Schreck, que era supuestamente tan feo como el personaje. Y hasta que aparece Metrópolis, que no es ni por asomo la primera película de Fritz Lang. Fritz Lang había hecho el díptico Los Nibelungos, La venganza de Grimhilda y la muerte de Sigfrido. Había hecho La mujer en la luna y otras películas más, siempre en colaboración con su esposa Thea von Harbu, escribiendo guiones, y se va convirtiendo en uno de los grandes directores alemanes, pese a que había nacido en Austria, de los años 20, ¿no? Junto, mucho más que en cuanto a calidad cinematográfica, que el director que había dirigido Caligari. En un mismo plano les diría que Pabst, otro gran director alemán, y que Murnau, el director de Nosferatu. Algunos de ellos están citados en Bastardos sin Gloria, de Tarantino, especialmente Pabst. Y Lang se transforma en el número uno de Alemania, en medio de esa República de Weimar, construida bajo los escombros, o arriba de los escombros de la derrota de la Primera Guerra Mundial en alemana, donde va surgiendo en alguna que otra esquina alemana la voz de alguien llamado Adolf Hitler, que va a perder su primer transeleccionario, lo va a perder, pero luego va cobrando poder. Se dan algunos acontecimientos en Alemania que
que sería larguísimo de explicar, ¿no? Como para que Hitler adquiera el poder definitivo o adquiriera el poder definitivo. La cuestión que nos atañe es que, además de las 3 versiones que hizo en diferentes épocas del Dr. Möbius, concebidas también por Fritz Lang, o el Dr. Mabuse, como podemos decir literalmente, Lang hace una película clave, que es la primera película sonora de él, que es M, el vampiro de Düsseldorf, con Peter Lorre, a principios de los años 30, película que provoca sorpresa, estupor, felicidad, digamos, en toda Alemania, pese a tratarse de una película de un asesino de nenas, que se da a conocer a través del silbido. Una película donde de alguna manera para mí es la apoteosis definitiva del expresionismo alemán, pero llevado, digamos, a una historia narrativa, fuertemente narrativa, enclavada en el género policial o género de asesino, o vertiente de un asesino dentro del género policial. Y bueno, y a partir de ese momento pasan 2 cosas en la vida de Lang. Se empieza a separar de Thea von Harbu, de la mujer, y esto lo cuento en clases y es de público conocimiento, ¿no? Ya me lo habrán escuchado que les comenté esto en clase en una oportunidad, en más de una oportunidad. Lang es convocado en 1933 al lugar donde ejercía su poder Joseph Goebbels, que le ofrece el cargo de director de todo lo que concerniera, digamos, al cine alemán de la época, es decir, una especie de funcionario necesitaba Goebbels, un talentoso como Lang, digamos, ejerciendo un cargo público y semejante cargo, ¿no? ¿Qué implicaba este cargo? Prohibir, ejercer cierta censura, aplicar determinadas reglas, revisar guiones, pasar datos, pasar información, convertirse en un soplón del nazismo. Y además Goebbels le comenta que había quedado muy conforme con M y también con Metrópolis, que le gustaba todo el politburo nazi de la época, aunque parezca paradójico esto politburo nazi. Pero también le pide una película más popular, que necesitaban un Potemkin los nazis. Necesitaban una película donde el pueblo estuviera ahí en la calle construyendo, digamos, su potencialidad ideológica. Siempre los nazis se envidiaron a Eisenstein en algún punto, no por la elección, el montaje intelectual que tenía Eisenstein a través de metáforas, alegorías y demás, sino porque Eisenstein era un experto en manejar masas, ¿no?, humanas, que llevaba la envidia de los nazis de la época, que veían mucho cine. Entonces Lang se va sin respuesta alguna, ni a favor ni en contra, prometiéndole una respuesta lo más cercana posible en el tiempo. Pero bueno, ya separado de Thea von Harbu, decide tomarse un tren, irse a Francia y recién volver a Alemania a fines de los 40, principios de los 50. Ahí empezó el largo exilio de Fritz Lang. Todavía Goebbels se quedó esperando una respuesta seguramente. Y empieza un largo exilio, que hace una película muy poco conocida en Francia, Lang, y después filmaría casi toda su trayectoria final, hasta el final, en Estados Unidos, con grandes policiales especialmente, como The Big Hit, Los Sobornados, y luego volvería esporádicamente a Alemania para filmar 2 películas muy cortitas, películas de aventuras, que me han dicho que iban en dobles programas en algunos cines de barrio, La tumba hindú y El tigre de Schnapur, filmadas en Alemania las 2. Y después, bueno, decide volver a los Estados Unidos, trabaja como actor, haciendo de sí mismo en El desprecio de Jean-Luc Godard, donde hace de Fritz Lang, el señor que había filmado Rancho Notorious, como le dice Michel Piccoli a su pareja de ficción, Brigitte Bardot. Y Lang muere a principios de los años 70 se tapaba un ojo, Lang, a propósito se tapaba un ojo. Hubo 5 tuertos, falsos tuertos en Hollywood que se tapaban un ojo. John Ford era uno, a ver si me olvido alguno. Raoul Walsh, André de Toth, Fritz Lang,
y me estoy olvidando de algunos. Eran 5 que aparecían con un ojo tapado siempre. En realidad tenían algún problemita, pero no para taparse el ojo, ¿no? Era un poco por el look de algunos. Y Lang se tapaba un ojo, no siempre. Quiero invitarlos a ver una de estas películas fenomenales, ¿no? Que permite cualquier tipo de interpretación en relación a la coyuntura de aquel momento, a lo que estaba por venir, que era el nazismo. Cada uno de los actores que trabaja acá, especialmente el dueño de Metrópolis, el hijo del dueño de Metrópolis, el científico o Brigitte Helm, la actriz principal, tuvieron su propia historia con Alemania, con el futuro nazismo. Algunos se tuvieron que ir rápidamente, otros se convirtieron en colaboradores y otros murieron en un campo de concentración, como el líder de los obreros que aparece acá, murió en un campo de concentración. Eh, y quien se quedó definitivamente en Alemania para eh, adoctrinarse definitivamente con el nazismo fue Thea von Harbu, la ex mujer de Fritz Lang. Así que bueno, los invito a ver esta película, después charlamos unos minutos, van a ver algo para mí visualmente asombroso y una de esas películas que buena parte del cine, una gran parte del cine de ciencia ficción a futuro lejano o cercano le debe mucho a Metrópolis. Vamos a verlo después.